Y cuando de probar cosas se trata, lo mejor es madrugar. Y cuando llevas esta maravilla, más aún. Vamos a ver qué tal se da la M6 con el Portra 400. Aunque veáis la imagen con bastante luz, es porque el iPhone levanta luz en el vídeo. Pero en realidad estoy disparando a un 30 a f2. Y como todo film photographer tiene que hacer fotos de gasolineras, pues vamos allá. Si tuviera que utilizar un calificativo para el sonido del obturador de esta cámara, sería discreción. Más discreto no puede ser. Bueno, sí, un obturador electrónico, cosa que con película difícil. ¿Será tan adictiva que me hará tirar un carrete en un rato? Todo puede ser. Bueno, y estamos disfrutando aquí las calles de Valencia. Entorno precioso, como es muy prontito por la mañana, no hay casi gente y es una gozada. Espero que os estén gustando las fotos de esta M6. Primeras impresiones, llevo 20 minutos, 18 fotos. Y lo bueno de esto es que te pide seguir disparando. Es muy fácil disparar. ¿Se podría decir que es la cámara perfecta? No, ninguna lo es. ¿Se podría decir que es la única que necesitas? Seguramente sí. Y aquí estoy esperando a ver si pesco algo, porque tengo la luz al fondo y me gustaría coger a alguien en medio de la calle, pero no vienen. Bueno, una cosa que aparece y es una furgoneta. Esto no me vale. Tiene que ser algo más bonito. Poco más de las 8 de la mañana, voy a ver si busco algún sitio donde tomar café y seguimos. La cámara que viene a garantizarnos la continuidad de las dos opciones que tenemos en fotografía, digital y film. El legado de seguir pensando la foto, de seguir entendiendo los principios de la exposición, llega de la mano de Leica. ¿Quién si no? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Este vídeo es muy especial por dos motivos. Uno, tenemos entre manos uno de los objetos más preciados de deseo fotográfico. Y dos, Leica lo sabe. Y en un movimiento maestro ha rescatado este modelo y lo ha vuelto a poner en producción 20 años después de ser deslistado. ¿No es increíble? Lanzada al mercado en 1984, la telemétrica posiblemente más famosa de los últimos 40 años, la 100% mecánica salvo por el fotómetro, Leica M6, regresa a la producción en plena era digital y su escalada por los megapíxeles. ¿Pero es un movimiento maestro? ¿Qué consecuencias podría tener? Pero si Leica ya tenía la MP, ¿por qué lanza de nuevo la M6? Son muchas las preguntas que nos hacemos, pero creo que claramente, y una vez más en la historia, Leica se desmarca del resto de fabricantes con su estrategia de construcción, precisa y preciosa, diseños atemporales, longevidad absoluta, y con una visión del mercado y un nicho al que pocos fabricantes pueden acceder. La M6 fue la primera M bonita con exposímetro. La M5 quiso romper las normas de la estética Leica y finalmente se convirtió en un patito feo poco deseado, convirtiéndose en el trampolín perfecto para la M6. Os cuento un poco las especificaciones, pero muy rápidamente. En producción desde el 84 hasta el 2003. Había versiones plata y versiones negras. Es obviamente una cámara telemétrica con un sistema de enfoque manual. Líneas de encuadre entre 28 y 90, 35 y 135 o 50 y 75 milímetros con una magnificación del visor de 0.72. Velocidades que van desde un segundo hasta un milésimo de segundo y una posición de flash de un cincuentavo de segundo. Podemos cargar película entre 6 y 6400 ISO y necesitamos, si queremos utilizar el exposímetro, dos pilitas de botón SR44. Y con esto estaría todo dicho. Versátil, práctica, exposímetro integrado y como siempre, una gran calidad de construcción donde todo está fijo en su sitio y funciona con suavidad extrema, y ese tamaño y sonido comedidos que la convierten en el arma ideal para la fotografía de calle.
Más de 30 ediciones limitadas se produjeron de esta cámara, entre las que destacan una edición limitada por el quinto centenario del descubrimiento de América en 1992 o un exclusivísimo modelo Henri Cartier-Bresson con funda de cuero de Louis Vuitton, del cual solo se produjo una unidad. Y a continuación paso a enseñaros su funcionamiento, que es tremendamente dulce. Tener en las manos una Leica es una sensación indescriptible, es una sensación que tienes que sentir. Creo que os lo he contado cada vez que he tenido una en las manos y os dejaré el análisis de la M3, de la M4P, de todas las que he estado tocando. Os los dejaré por aquí arriba para que podáis ver un poco las sensaciones y lo que os cuento en cada ocasión. Y yo creo que os cuento siempre lo mismo, es como tener un ladrillito metálico que pesa pero solo lo suficiente para que no trepide la cámara cuando haces una foto, que tiene una sensación de compacidad extrema, es decir, que no hay nada que se mueva, es como un bloque de hierro donde está todo metido dentro y no hay ningún lugar al fallo, es un bloque pulido, es algo indescriptible, hay que sentirlo. El tacto metálico, las sensaciones que produce, es algo fuera de lo normal. Por eso, pues bueno, tiene tantos fans y luego tiene también tantos detractores, porque efectivamente al final no deja de ser una caja negra y lo importante, como siempre, es la óptica que le pones delante. En este caso os voy a contar esta Leica M6 por fuera, como hago siempre, y empiezo por la parte de arriba. Y como buena Leica es totalmente minimalista. Aquí mi amigo Alex, que es suya la cámara, agradecidísimo Alex por prestármela, le ha puesto el embellecedor del obturador enroscadito. En cualquier caso, por arriba, como os decía, es completamente lisa. Sí que es verdad que en este modelo ya tenemos el formato de rebobinado con la pestañita y en diagonal, no es el planito que sobresalía hacia arriba para rebobinar, es el formato, digamos, moderno, aunque sabéis que hay modelos posteriores con el formato tradicional. Tenemos el número de serie en la zapata caliente, tenemos el dial de las velocidades aquí arriba, este es el dial pequeñito y que se mueve hacia la derecha, digamos, en sentido de las agujas del reloj, de menor a mayor, desde 1 segundo hasta 1 milésimo de segundo. Y luego tenemos una posición de flash y bulbo. Os voy a enseñar cómo suena, porque yo creo que esto es de las cosas más importantes de esta cámara. Y diréis, pues menuda tontería. Pues no lo es. Os lo voy a enseñar, no sin antes contaros la suavidad de la palanca del arrastre, como os contaré o como os he contado en los análisis de las otras Leicas que he tenido en mis manos, incluso de la Double Stroke, de la M3 de doble arrastre, digamos. Escuchad. Es tan suave, y escuchad el obturador, por favor. Vamos a bajar la velocidad y vais a escuchar en una velocidad lenta para que escuchéis el mecanismo. Tened en cuenta yo creo que no sé si acierto a contaros lo indescriptible de la sensación de disparar una Leica, bien sea esta M6 o la M3 o cualquiera de ellas. Es algo diferente a todo. En cualquier caso, cuando estás en la calle haciendo fotos, esto ya os digo yo que no se escucha. Bueno, y continúo por la parte de arriba, que me vengo arriba con las sensaciones y no es plan. La palanca de arrastre en este caso tiene la parte esta plástica que oscila para ayudarnos al arrastre. Tenemos aquí donde nos indica el plano focal, ¿ok? Tenemos el botón de obturación, que ya os he enseñado cómo suena, y tenemos el contador de fotogramas que se pone a 0 cuando introducimos un nuevo carrete en la cámara. Eso es por la parte de arriba. Aquí tenemos las dos argollitas para colgarla y por la parte trasera tenemos, en este caso, el branding de Leica Camera Germany, donde está fabricado. Tenemos el visor, tenemos el conector para flash y tenemos la tapita donde incluye el ajuste del ISO para decirle a la cámara, porque esta M6 sí lleva fotómetro, entonces le vamos a decir a la cámara el tipo de película que llevamos.
Por la parte de abajo, ya que estoy aquí, os cuento, y es un poco como siempre, tenemos la tapita que se abre de la siguiente manera, con la media vuelta de rosca del lateral izquierdo, y levantamos la tapa y dejamos al descubierto esto que nos indica cómo se coloca la película, que es el Easy Loading de Leica, el plate para apretar la película, y aquí vemos un poco el interior. Básicamente introducimos el carrete aquí, metemos la película entre las guías estas de aquí, que tienen esta forma, que aquí se ve mejor, y simplemente cerramos, tapamos enganchando agujerito con agujerito, como siempre, y esto también, si no lo habéis probado nunca, parece una chorrada, pero la precisión con la que funciona este ajuste es increíble. Y una vez tenemos esto hecho, con la película dentro, entonces avanzaríamos la película y esto giraría, indicándonos que ya está correctamente montado, y avanzaríamos hasta el fotograma número 1 para empezar a disparar. O el 0 si sois como yo y queréis sacar 37 fotos, aunque una sea media. Bueno, avanzo. Súper simple y súper minimalista como siempre, Leica. Entonces avanzo a la parte delantera. Yo creo que cuando tienes la imagen de Leica grabada en la retina, cuando te imaginas una Leica, te imaginas la M6. Con el cuadradito del visor, con el otro cuadradito aquí, con el cuadradito del telémetro, con el branding de Leica con el punto rojo, con el Leica M6. Creo que no hay otra manera de imaginarse una Leica. Tenemos la palanca del rebobinado, que se activa llevándola a la R, y entonces ya puedo levantar la pestañita y rebobinar mi película. Cuando yo avanzo de nuevo, la palanca de rebobinado vuelve al sitio. Tenemos el botón de liberación del objetivo. Tenemos esta parte de aquí, esta tapita, que es el compartimento de las baterías que van a alimentar el fotómetro. Y tenemos en la parte derecha o izquierda, si la tenemos de espaldas, el visualizador de los diferentes framelines. Es decir, yo puedo elegir aquí los framelines que quiero que me muestre la cámara aquí dentro del visor telemétrico, y que además se iluminan a través de este cuadradito que es por donde entra la luz. Los framelines obviamente se ajustan automáticamente cuando colocamos nuestro objetivo. Si ponemos un 35, un 50, el frameline se ajusta, pero también podemos tener la visualización de los framelines ajustándola de esta manera. Y creo que poco más tiene la cámara que enseñaros. La rosquita del trípode, que me la dejé antes, y ya estaría. En este caso quería dejaros una mención especial a este Voigtlander Ultron 35mm f2. Fijaos qué compacto es tremendamente pequeñito, o sea, es alucinante. Fijaos qué compacto queda, además cuando enfocas a infinito, y funciona con una suavidad excelsa. Tiene el arillo de las velocidades en la parte delantera, abre a f2 y cierra a f16, y chicos, empareja perfectamente con esta Leica M6. Si te has gastado toda la pasta en el cuerpo y no quieres gastarte lo que vale un objetivo de Leica, un Summicron o algo de esto, puedes tirar perfectamente de estos Voigtlander, que son una pasada. En conclusión, 5.090 euros por el cuerpo solo es mucho dinero, pero tienes una pieza más de la historia en tus manos. Sabes que tú y yo nos moriremos y que la cámara seguirá viva, funcionando como el primer día. Sabes que te va a dar unas sensaciones que difícilmente vas a poder replicar con otras cámaras. Tú decides si merece la pena. En cuanto a qué va a pasar a raíz de esto con la fotografía de película, bueno, eso nadie lo sabe. Kodak está contratando nuevo personal para ampliar su producción. Quizás consigamos que pare la escalada de precios, que va más rápido que la de la luz. Quizá aún más gente volverá al fin. ¿Es la muerte del digital? ¿Volveremos todos a andar en bicicleta, en burro, a hacer fotografía analógica y a escuchar todos vinilos solamente? ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá.
Gracias especiales a Alex por prestarme la cámara, os dejo su Instagram para que lo sigáis y veáis más fotos tomadas con ella, entre otras. Mención especial también a mis amigos de Fotoastro González, el lugar analógico por excelencia, no hay otro. Y como siempre, dale like al vídeo si te gustó, suscríbete para más contenido, activa la campanita, dale las gracias, haz lo que tú quieras hacer. Y estate atento porque en breve se viene sorteo al canal. Será de la mano de mis amigos de González y estaremos sorteando cosas chulas, analógicas, por supuesto. Abrazo y paz a todos. Nos vemos.